pasado, de Menzies, ayer y hoy. Ayer, 14:30 hora de Argentina, un hecho que ocurrió en Comodoro Pi se transformó en noticia mundial. La prensa internacional iba a publicar que un ex vicepresidente de la Nación había sido condenado a 5 años y 10 meses, la máxima por ese delito son 6 años, es decir, casi la condena máxima, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, y entonces los títulos iban cambiando y decían que en el mismo momento el tribunal decidió que se fuera remitido al penal en calidad de detenido. Amadou Oudou se transformaba así en noticia mundial. Todavía no tiene sentencia firme, por lo tanto podría no haber sido detenido. ¿Pero qué ocurre? Oudou tiene o está imputado en 54 causas de distinto orden. Tiene causas cuando estuvo en el ANSES, en el Senado de la Nación, en el Ministerio de Economía, en cada uno de los lugares que ejerció poder político. Pero estas 54 causas no son solamente de toda su vida, porque tiene antecedentes también en Mar del Plata, antes de haber llegado a integrar el gobierno kirchnerista, y tuvo también problemas en el municipio urbano de La Costa, cuando gobernaba de Jesús Padre como intendente y él manejaba la economía. Es decir, de estas 54 causas que sale imputado, hay 20 causas penales. Por eso lo detuvieron. Más allá de esto que le estoy contando, se conoció en el día de ayer también que se eleva a juicio oral a Ricardo Echegaray. Una cosa interesante entonces es averiguar de dónde vienen, quiénes son tanto Oudou como Echegaray. Y vamos a encontrar un hilo conductor, la ciudad de Mar del Plata, y otro hilo mucho más fuerte, su paso por la UCD. Amadou Oudou en UPAID, Ricardo Echegaray, miembro activo también de UPAID en la Universidad de Mar del Plata e integrante de la UCD. Y entonces tenemos que volar hacia atrás para decir de qué estamos hablando. Álvaro Carlos Alzogaray, que nació el 22 de junio de 1913 en Esperanza, en la provincia de Buenos Aires, hizo la carrera militar y salió como capitán del ejército. También se recibió de ingeniero, fue economista y político y murió el 1 de abril del año 2005 a los 91 años. Fue ministro de la fusiladora de Aramburu, también fue ministro de Arturo Frondizi en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, siguió como ministro de José María Guido cuando le echaron a Frondizi, fue ministro de Onganía, fundó en el año 56 en plena fusiladora el Partido Cívico Independiente, que no tuvo muchas posibilidades políticas, para fundar en el 97, 1997, la UCD. Y allí sí hay un paso de Oudou y hay un paso de Echegaray. Pero cuando uno bucea, se encuentra también con el presidente actual de la Cámara de Diputados. Quiero decir que la UCD, que está casi extinguida, pertenece al Frente de Cambiemos. Y el actual presidente de la Cámara de Diputados, cosa que muy pocos conocen, fue intendente por la UCD. Y cuando uno dice que fue intendente por la UCD, estamos hablando de 1998, cuando Emilio Monzó fue elegido en Carlos Tejedor. Fue detenido por el delito de extorsión en grado de tentativa. El actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, cuando fue intendente de la UCD. Pero si vamos un poco más atrás, más allá de que la hija
del Chancho, como se lo conocía el Sogaray, María Julia, ya fallecida, terminó presa cuando quiso hacer negociados con tierras públicas. Recuerdo que en aquella época ella era interventora y este periodista también, del mismo gobierno, y yo fui a denunciarla, no me quiso atender, porque estaba vendiendo las tierras donde estaba Radio Nacional. Alberto Albamonte, ¿se acuerdan de Albamonte? Hoy gerente de una cadena de hoteles muy conocida, fue diputado nacional, fue una de las figuras de aquella época, procesado por el delito de defraudación contra la administración pública. Germán Camerrat, condenado en el 2015 a 3 años y medio de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por delitos de corrupción mientras era intendente. ¿Quién más? A fines del 2001, Adelina D'Alessio de Oviola, principal figura del partido en la capital federal, fue investigada por enriquecimiento ilícito, dado el incremento en su patrimonio personal entre 1996 y 97 de un 600%, producto de unas ganancias exentas. Actualmente está enfrentando también una causa judicial por sobresueldos. Entonces, pasamos rápidamente al PAMI, otro UCD, Víctor Alderete, con varias causas penales, y podríamos seguir toda la mañana con gente que viene de la UCD. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con los sancionados de ahora? Tiene mucho que ver. Porque cuando se armó la fórmula de Cristina Fernández llamado Vudú, en la residencia de Olivo, los de la Cámpora le gritaban: Vudú, portate bien, que sabemos que venís de la UCD. Claro, pero se juntó con otro miembro en el ANSES de la UCD, que había sido presidente de la Juventud de la UCD en San Martín y además presidente de la Juventud en la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa. Y entonces uno dice, todo el mundo tiene derecho a cambiar, pero el ADN existe. Y cuando uno va a Ricardo Echegaray, hay una cosa que nadie conoce. Echegaray es guardia marina, es hijo de un suboficial de la Armada. Él hizo la carrera en el Liceo Almirante Brown, después se recibió de abogado en Mar del Plata, y salió con el cargo de guardia marina. En Mar del Plata hay registros de la defensa abierta que hacía en la época del proceso y posteriormente en la época de Alfonsín, de los presos militares. Su padre fue miembro activo del partido de Macera. No tiene nada que ver, y posiblemente no tiene nada que ver. Repito, el ADN existe. Entonces, lentamente, uno se va dando cuenta de las cosas que han pasado. Por no confiarle a un peronista, la vicepresidencia de la Nación, pusieron a Cobos, un radical. Terminó votando en la 125 en contra del propio gobierno. Después, como tenían miedo de poner un peronista, pusieron a Vudú, que venía de la UCD. Termina en una situación muy compleja, porque justamente ahora que en estos días tiene que ir a declarar Cristina Fernández, aparece un golpe internacional que da vuelta, y fíjense la magnitud de las causas que se están tratando en la Argentina, que en Ecuador, la UNASUR, había un monumento a Néstor Kirchner. Bueno, el Parlamento ecuatoriano lo mandó a sacar urgentemente porque dicen que no quieren tener ninguna referencia a los escándalos de la Argentina y no quieren estar vinculados a la corruptela de nuestro país. Es decir que lo que está pasando no es gratuito. Las acciones en Wall Street Argentina se cayeron 7%, y además, mientras estas cosas que son necesarias conocer de dónde venimos, porque eso hace a la formación, cada uno tiene su determinación, su gusto, su pertenencia. Repito, se puede cambiar. Pero después, cuando aparecen datos que se los voy a dar ahora, y usted se va a dar cuenta que nada ha cambiado, se pregunta por qué gente surgida de esos lugares
terminan supuestamente representando al peronismo. Miren, cuando Álvaro Alzogaray hace el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es muy interesante lo que se firma, gobernaba Arturo Frondizi, donde el abuelo del actual ministro era hombre fuerte. El Fondo Monetario Internacional indica importaciones libres, aumento de impuestos, aumento en el transporte, reducción de gastos y de inversiones públicas. ¿Le suena? ¿Es parecido a lo que le está ocurriendo a Macri con el Fondo Monetario en este momento? Es igual, exactamente igual. Pero después siguió como ministro de quien había depuesto al presidente Frondizi, o quien había sido utilizado para evitar que asumiera un militar, que era el presidente de la Cámara, José María Guido, que el último decreto que hizo José María Guido fue adjudicarse a sí mismo una radio en Río Negro. Bueno, en esa época, cuando Alzogaray mantuvo el ministerio 62-63, años 62, 1962-1963, ¿qué hace? Como ya no le alcanzaba, como de costumbre, con los créditos, con los préstamos, piden un stand-by. ¿Le suena los stand-by? Que se está hablando ahora que Luis Caputo anda atrás de eso. Bueno, no ha cambiado de nada. Ahora, este hombre fundador de la corriente liberal política con fuerza en la Argentina, Alzogaray, se dio el gusto de ser consultado en época de Carlos Menem. En aquel acuerdo donde los miembros de la UCD entraron al peronismo, así como los miembros del Partido Comunista entraron al kirchnerismo, y así como en el 73 miembros de organizaciones guerrilleras entraban al peronismo de entonces, los distintos centrismos que tuvo el peronismo hace que después todo el mundo se confunde y nadie sabe quién es quién. Pero lo cierto y lo real es que Vudú quedó detenido por sus antecedentes. Y los antecedentes de Vudú, por lo menos, no son tan duros de su militancia en la UCD y en UPAU como los propios de Echegaray. Echegaray se peleaba con franja morada en la universidad para defender al proceso militar y a los presos militares. ¿Qué pasó? Un día tomó una determinación, recibido de abogado, y se fue para el sur. Y allí tiene contacto con alguien que ayer fue a declarar por la cláusula de los cuadernos, que era un cadete de Néstor Kirchner y que ahora es un próspero empresario periodístico, Rudy Ulloa. Se conecta y conoce a Néstor Kirchner y termina manejando los secretos de cada uno de nosotros en impositiva o en la FIP, como se llama ahora. Entonces, cuando vamos al ADN de cada quien, porque todo tiene una historia, un presente y un futuro, no podemos olvidarnos que de esa escuela de Alzogaray salió una gran cantidad de malandras que fueron al Estado, al que ellos combatían en su pensamiento, a llevarse lo que podían. Y que además era el máximo defensor de la concurrencia al Fondo Monetario Internacional. Pero ¿saben qué hizo Álvaro Alzogaray, además de esto? Cuando le tocó ser ministro de Frondizi, convenció al presidente de que trajeran a Thomas, un general muy amigo norteamericano. ¿Y quién es Thomas? ¿Larky? ¿Quién? Thomas Larky es el del plan que cerró los ferrocarriles en la Argentina en época de Frondizi, cuando le dijo que había que sacar todas las locomotoras a vapor, cerrar ramales que no daban renta, etcétera, etcétera, y Acevedo, el ministro de entonces de Frondizi, empezó a cerrar los primeros ferrocarriles.
De 44.000 kilómetros que tenían de ferrocarriles los argentinos que teníamos, gracias a Perón, hoy tenemos el 10%, 4.000. ¿Y quién dijo también ramal que para, ramal que se cierra? Carlos Menem. ¿Y quién lo había asesorado para que dijera eso? Alzogaray. Es decir, es muy importante conocer el ADN de quienes, siendo liberales, llegan al Estado, se llevan lo que pueden del Estado, muy parecido a lo que hacen los empresarios, que aparecen en los cuadernos y que parece ser que el juez está dispuesto a que todos hablen y condenen para arriba y que todos puedan quedar libres. Ayer dejaron libre al de Techín, otro arrepentido. Es creíble que los que coimearon y corrompieron, de los que se prestaron a hacer esos acuerdos, se vayan a su casa a dormir. Bueno, ayer hubo un ejemplo. Brandenburger, el famoso arrepentido de la causa de Chicone, le dieron menos de 3 años y entonces prisión domiciliaria. Eso va a cundir para que todos los empresarios se transformen en arrepentidos y queden nada más que los dirigentes políticos presos. Y quiero decirles que ayer la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que integra como vocal Cristina Fernández de Kirchner, autorizó que se trate en la sesión del Senado los allanamientos a los domicilios de la expresidenta, pero no la oficina del Senado. El aviso es claro. Allí pueden ir a buscar lo que ustedes crean, pero los senadores son inviolables, por eso la oficina del Senado no, hasta que no haya una condena firme. ¿Saben una cosa? Menem tiene condena firme y sigue en libertad. En la democracia fraudulenta le contamos la influencia de la banda del Alzogaray.